11:08, ya estamos de vuelta aquí y voy a aprovechar para actualizar las vías de comunicación. Ustedes nos están viendo a través de YouTube y también a través de Twitch y, por supuesto, www.radiosonica.com.ar. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 22 62 77 28. Y como todos los días, agradezco a todos los que nos llaman, a los lindos mensajes que nos dejan. Dicho esto, ya tenemos aquí en nuestra mesa y en nuestro estudio a un invitado que nos va a contar sobre un proyecto realmente muy interesante. Él es un profesional especializado en políticas públicas y comunicación. Juan Rosa Alconada. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, Josefina, gracias por la invitación. No, al contrario, un placer. Buen día, Juan. Y buen día, Guille, gracias también por la invitación. Un placer, un placer. Bueno, yo sé que hay un proyecto muy interesante acerca de una agencia integradora de empleo. Me gustaría que nos cuentes un poquito para que nuestros oyentes también se enteren de qué va esta agencia. ¿Cuál es el objetivo? Empecemos por el objetivo. Bien, a ver, la Agencia Integradora de Empleo es la secuela del proyecto Matías que ocurrió el año pasado. El año pasado. Que muy sucintamente consistió en que 20 personas en situación de calle convivieran durante 60 días en una casa en la calle Brasil, en San Telmo, Brasil al 600, y durante esos 60 días pudieran, además de convivir, recibir las 4 comidas y demás, y recibir capacitaciones. Capacitaciones en temas de entrevistas laborales, etcétera, para que después pudieran conseguir un empleo formal y registrado. Nuestro único objetivo en el proyecto Matías fue que las personas que venían de hogares en situación de calle pudieran conseguir un empleo formal y registrado. Dicho esto, solamente para decir que el proyecto Matías, de las 20 personas, 10 conservan hoy, después de 10 meses, su empleo. Fantástico. Así que ahora voy a responder tu pregunta sobre la Agencia Integradora de Empleo, que es la secuela de este proyecto que te contaba. La Agencia Integradora de Empleo está dividida en 3 camadas trimestrales, donde apuntamos a que 30 personas también en situación vulnerable, que viven en hogares con los que trabajamos, Cura Brochero, Caritas Guaraní, en Zona Norte y diferentes lugares, o el Liniers, por ejemplo, puedan hacer una preselección de esas personas, las personas que tienen voluntad y ganas de trabajar, que hoy se han caído del sistema por diferentes motivos, y que a partir de eso nosotros, con esa preselección que hace la organización social, luego nosotros hacemos una propia selección, que con un gabinete que está compuesto por una psicóloga, con gente que entiende mucho de la parte social. Entonces, de ahí seleccionamos estas 30 personas, que en este caso en particular ingresaron 26, de las cuales 18 son varones, 8 son mujeres. Y en este caso, que es distinto a lo que me comentabas antes del proyecto Matías, ¿están también en un lugar definido o cada uno en su lugar propio, digamos, de vivienda? A diferencia del año pasado, no existe la casa del proyecto Matías. Hoy cada uno está en sus hogares, pero Icona, que es la sede nuestra en Avenida de Mayo 953, funciona como un lugar donde nosotros nos reunimos, donde las capacitaciones se dan, donde tienen reuniones con sus tutores y sus cotutores, que son los voluntarios, que gentilmente ceden sus horas, sus semanas, o acomodan su agenda para estar con ellos, orientarlos y demás. Entonces, Icona, nuestras oficinas funcionan como ese lugar de contención, digamos, y de encuentro. Exactamente, de contención es una linda palabra. Sí. Escúchame, Juan, que te quiero preguntar, aproximadamente, ¿no? ¿Cuál es el grupo etario, digamos? O sea, ¿en qué edades están? Mirá, tenemos personas a partir de los 20, 21 años a los 58, 60. Y de diferentes... hay personas que han trabajado muy poco porque su edad son muy jóvenes. Claro. Y hay otras personas que han trabajado hasta en diferentes países, en Andorra o en Venezuela, y que han venido a la Argentina, no les ha ido bien, y por algún motivo han caído del sistema y se han quedado sin trabajo y hoy viven en hogares. Qué interesante esto que, a ver, yo te quería preguntar porque me apasionó lo que comentaste respecto de los voluntarios y demás, ¿no? Yo lo que quería saber es... Que son clave. Claro, por eso, o sea, clave. Creo que en este tipo digamos, de organización es clave el voluntario, ¿no? O sea, total. Y a veces, no sé, para los que de alguna forma desarrollamos alguna tarea social, nos interesa mucho porque, bueno, no solamente está el tema de las iglesias sino que uno puede acudir a organizaciones de este tipo que también son interesantes y en la que uno puede ejercer
el voluntariado, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Qué tipo de capacitación le hacen, por ejemplo? Mira, sin ir más lejos, hoy es miércoles, el lunes hubo una capacitación, lo que se llama alfabetización digital, donde contratamos una capacitación para que 16 personas, cada una con una laptop, pudiera tener nociones básicas de Office, de Word, de Excel. Entonces, muchos nunca se habían sentado frente a una laptop. Claro, Entonces, claro. te imaginarás, Josefina, que es todo un desafío y a la vez toda una satisfacción, porque cuando uno ve el interés de todas estas personas por avanzar, por encontrar su lugar, por algunos que perdieron sus empleos, por volver a reconquistar ese empleo que tanta dignidad genera, entonces vos los ves con tanta actitud y tanto ánimo que vos decís, bueno, no puedo más que involucrarme y apoyarlos. Y apoyar. Total. Juan, es que soy una preguntona, ¿no? Sí, y hay más capacitaciones, perdóname. Los entrenamos también en entrevistas, hacemos simulacros de entrevistas. Hay muchas personas que cuando van a las entrevistas laborales, algunas no han participado y las que han participado han sido hace mucho tiempo, pero siempre, a mí también me genera nerviosismo. Claro, entonces, claro. Hay que entender, ok, ¿qué te pueden llegar a preguntar? No, incluso yo te iba a preguntar esto, te iba a decir, por ejemplo, qué sé yo, desde enseñarles a confeccionar su propio currículum. Y ¿No eso es cierto se que hace, eso? los cotutores voluntarios, te diría que es de las primeras tareas, se reúnen con ellos, los conocen, charlan, y una de las primeras herramientas es justamente armar su currículum, para después nosotros, que somos, si querés, la conexión entre el sector empresariado, claro, que además Icona está financiado enteramente por el sector privado, entonces, y estas personas que no tienen esa posibilidad, bueno, ok, con tu perfil, bueno, ¿a dónde de estas empresas podrías llegar a encontrar un trabajo? Claro. Juan, es interesante esto que te voy a preguntar. La conexión, digamos, con los empresarios, a donde la gente que atraviesa el programa puede ir, ¿la hacen ustedes? Sí. ¿Ustedes tienen la conexión con esas empresas y esas empresas le ofrecen trabajo? Sí, lo hacemos nosotros y además nos ha pasado a un círculo virtuoso, que es que las personas voluntarias, los cotutores voluntarios, como los llamamos, han traído empresas a las cuales nosotros no llegábamos. Entonces han traído una cadena de gimnasios, han traído algunos cadenas de carnicerías, entonces gastronomía, exactamente. Entonces nosotros hemos ido ampliando nuestra red empresarial a partir de lo que los cotutores voluntarios nos han ofrecido. La verdad que es interesantísimo. Yo te cuento todo este interrogatorio, digamos, estas preguntas, porque, bueno, mi especialidad es el derecho laboral empresario, ¿no? Entonces trabajo con muchas empresas que generalmente piden, dicen, bueno, la verdad es que quisiéramos tener no porque no se tenga contacto con agencias, sino de alguna forma que cumplan la doble función, que es la de ofrecer voluntariamente la posibilidad de un trabajo, por un lado, hacer de alguna forma alguna actividad social, ¿no es cierto?, por un lado, y por el otro lado decir, bueno, me garantizo que la gente que me manden es gente que ya la tienen testeada. O sea, porque si la tenés testeada decís... Tan es así, Josefina, que, a ver, en nosotros, y el proyecto Matías, que fue pensado, ideado por María Oneto, que es la presidenta de Icona, y que hoy sigue siendo liderado de la Agencia Integradora de Empleo por ella, y un equipo de personas que ayudamos y colaboramos, pero tiene mucho que ver con eso, porque el proceso de preselección que hacen los hogares sociales, más el proceso de selección que hacemos nosotros, donde hacemos exámenes de laboratorio, claro, porque una de las cosas que nosotros, si querés, una de las medidas restrictivas que tenemos es, no tenemos la capacidad para tomar gente con problemas de adicción. No, claro. Entonces, somos una organización sin fines de lucro, una ONG, asociación civil, donde hacemos un aporte, pero tenemos nuestras limitantes naturales. Claro. Entonces, por otro lado, hacemos entrevistas con la psicóloga, hay diferentes miradas de entrevistas con asistentes sociales donde trazan un perfil de la persona, se hace además un examen grafológico. Entonces, es muy exhaustivo. Claro, y completo, digamos, es global. Y eso es lo que a nosotros, por lo menos en la previa, nos asegura de que estemos, después obviamente pueden haber casos que se quedan en el camino y no sostienen y demás, pero que por lo menos tenemos personas que quieren realmente salir adelante. Juan, una pregunta, y por ejemplo, por ambos lados, ¿no? Por el lado del empresariado que quiere conectarse con ustedes, o
por el lado que a veces uno conoce personas en situaciones vulnerables, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen para conectarse con ustedes? Me encanta esa pregunta porque era una de las cosas con las que venía, pensando para decir. Nosotros tenemos nuestra página web, que es www.icona.com.ar. Tenemos una cuenta de Instagram, Icona Argentina, y a través de ahí, a través de esos dos canales de comunicación, nos pueden enviar un mensaje. Nosotros, fundamentalmente, lo que estamos buscando, porque en esta camada que entraron 26, la buena noticia es que faltando 26 días para que termine el trimestre, tenemos 12 personas trabajando. 12 personas trabajando. Casi, bueno, Sí. Estamos en un 50% Exacto, están en un de 50%. tasa de empleabilidad. Entonces, lo que digo es, y por eso es tan importante la selección. Claro. Y tenemos 12 personas trabajando con empleos formales y registrados. Claro. Entonces, que es la única manera con la que nosotros trabajamos. Y, por otro lado, las personas, lo que estamos buscando son empresarios, empresas que quieran ofrecer empleo. Claro. Entonces, con la tranquilidad que nosotros le podemos dar, en el sentido de hacemos un examen riguroso de este proceso que yo te comentaba antes, de, bueno, el sistema grafológico, anachigrafológico, de laboratorio, de un perfil psicológico que traza una psicóloga. Entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros vemos previamente para ver si estas personas pueden aplicar en el programa. Claro. Por eso es que podemos decir que a 35 días de haber lanzado, la mitad hoy ya está con trabajo. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es un número significativo. Y contame una cosita que te quiero preguntar. Yo tengo así como algún cuentito de que están trabajando sobre un proyecto de salud mental. A mí me interesa mucho que nos cuentes esto porque la verdad que creo que es una falencia que nuestra legislación tiene y que realmente debería abordarse, sobre todo porque, bueno, estamos en momentos donde acá diariamente con nuestros compañeros de mesa conversamos de qué es lo que está pasando en la sociedad, no a nivel país, sino a nivel mundial, ¿no? Pero esta falta de tolerancia, esto que va incidiendo cada vez más en la salud mental de cada uno de nosotros, porque llegamos aquí a la mañana y cada uno tiene algo para contar de una carencia o un problema de salud mental. Así que me interesa que nos cuentes algo. Mira, nosotros en el mes de marzo del 2024 armamos una mesa de salud mental donde convocamos organizaciones de esquizofrenia. También invitamos a un exdirector nacional de salud mental de la Nación. También convocamos a la Madre Marcha, que es Lala Mauri y Marina Charpentier. Y juntos decidimos o propusimos y trabajamos en la modificación de 2 o 3 artículos, pero de la Ley de Salud Mental. Sí. De la 26657, sí, aprobada en el 2010, reglamentada en el 2014. Sí. Ahora, no quisimos meternos en demasiadas cosas que eran inabarcables. Por ejemplo, en temas ni ideológicos, que es donde, por nuestra experiencia, se empantanan muchas de las cosas. Sí. Y después en temas de presupuesto, porque ahí es donde el Congreso puede proponer, pero después por ahí el Poder Ejecutivo decide otra cosa. Claro. Pero sí, lo que hicimos es operativizar sobre todo el artículo 20. ¿De qué habla el artículo 20? El artículo 20 habla de las internaciones involuntarias. Exacto. Y establece una cantidad de condiciones y requisitos a la hora de internación involuntaria que hacen, me animaría a decir en casi todo, en muchos de los casos, sí, en un porcentaje muy alto. Un porcentaje muy alto, inviables esas internaciones involuntarias. Sí. Porque, por ejemplo, la ley pregona que la internación tiene que ser voluntaria. Voluntaria del, digamos, damnificado, digamos, de alguna forma. De la persona que está bajo sustancias. Exacto. Porque no distingue entre adicciones ni patologías mentales, la ley, o con alguna enfermedad mental grave. Ahora, cuando vos tenés, y ahí lo hablo por un caso personal, en concreto mi hermano Rodrigo, que falleció en 2020, entonces digo, cuando uno está en el medio de un brote, de un familiar o de un amigo, de una persona cercana, querida, ¿te querés internar? Más vale que la respuesta va a ser no. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir para lograr una intervención involuntaria en el medio de un brote? Una crisis, de un brote psicótico, concretamente lo digo, claro, de una persona que está inmanejable. Entonces, ahí es donde nosotros apuntamos yo no digo que toda la ley está mal, no. Me parece que algunas cosas funcionan, son buenas, pero hay otras cosas que no funcionan. Y sin entrar en un tema ideológico, no, porque yo ya a mi hermano lo perdí y murió un policía, Juan Pablo Roldán, pobre, que
que en paz descanse realmente, y su familia adorable, pero lo que digo es, veamos cómo podemos solucionar futuras tragedias, porque sin ir más lejos, la semana pasada pasó esto con esta familia donde esta mujer que todavía no se conoce el diagnóstico, por lo menos yo lo vengo siguiendo el caso y no puedo determinar qué diagnóstico tenía. Bueno, aparentemente fue ella, pero que mató a su marido y a sus 2 hijos. Entonces, y este caso fue muy público, pero hay otros casos en el que interior no se que no se conocen, y sobre todo con temas de adicción. Claro. Donde, por ejemplo, en Tucumán, me acuerdo hace 3 meses, me escribió una persona contándome que se habían suicidado 3 adolescentes por temas de adicción. Entonces, es muy complejo el tema, y a veces, como yo digo, yo camino bastante por la ciudad de Buenos Aires y veo que parece un psiquiátrico a cielo abierto. Entonces vos vas caminando por las calles, y yo por ahí, por mi entrenamiento, digo, entre comillas, con mi hermano, por mi experiencia con mi hermano, por haberlo visto sufrir y pasarla mal con estas enfermedades que son muy severas, que él tenía esquizofrenia. Entonces, ves mucha gente con muchas personas con o pupilas dilatadas, o rasgos, o hablando, viste, de manera así como mística. Sí. Entonces vos decís, bueno, esta persona evidentemente no está bien. Claro. No debería estar en la calle. Y no se me ocurre mejor lugar para cuidar de esa persona y cuidar de las otras personas, porque a veces, como fue en el caso de mi hermano, hay un riesgo para sí, pero también para terceros. Y de hecho después se comprobó. La convivencia. Exacto. Entonces, digo, no hay mejor lugar que una persona que pueda estar internada. Entonces, Claro. no estigmaticemos la internación por un tema ideológico, porque una internación en tiempo y en forma, donde esté un juez civil, como lo establece la ley, al tanto, donde además hay un consejo médico siguiendo el tema, bueno, capucha, ¿qué más garantías? Además, yo creo que hay cosas en las que no podemos tener una ceguera, porque, a ver, por un lado, el que está padeciendo la enfermedad es muy difícil que pueda tener el raciocinio como para definir si lo tienen que internar o no, ¿no es cierto? Y por el otro lado, si vos tenés que depender de una orden judicial, ninguno es ajeno a los tiempos de la justicia, y en situaciones como la que estamos conversando, el tiempo es clave. Absolutamente. Y te voy a decir una cosa más, por haber hablado con varios psiquiatras, inclusive con el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría, quien está en contra de la ley, o Enrique de Rosa, que es otro psiquiatra famoso. Lo que digo, y ellos lo que dicen es, yo a veces, o me ha pasado de negarme una internación involuntaria donde no estaba del todo claro, por miedo a después comerme una demanda civil por daños y perjuicios, Claro, por privación ilegítima de libertad. Entonces, ahí es donde empieza, y me contaba o leía sobre el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría, que decía, la mitad de los psiquiatras dicen una cosa, la mitad dice otra. Bueno, muchachos, unifiquemos un criterio. claro. Y ahí es importante también que hace poco se hizo una jornada en la Cámara de Diputados donde me tocó moderar a un ex juez y un actual juez civil. La interpretación de los jueces de la ley. Claro. Porque vos podés redactar la ley más maravillosa, pero si los jueces la interpretan de otra manera, entonces la operativización de esa ley va a dar un resultado diferente al que por lo menos fue la intención del legislador. Entonces, nada, involucrémonos todos, organizaciones médicas, asociaciones de familiares, legisladores y jueces. Claro, la verdad que elemental, me parece un proyecto bárbaro. Están trabajando sobre él ahora. Sí, trabajamos, lo presentamos, y un diputado, Damián Arabia, que estuvo totalmente de acuerdo con el proyecto y que estamos totalmente agradecidos a él porque lo levantó, lo presentó en la Comisión de Salud. La Comisión de Salud la maneja hoy un diputado que se llama Pablo Yedlin, que fue ministro de Salud del gobernador Mansur en Tucumán. Sí. Y bueno, ya que tengo la posibilidad, hago un llamamiento nuevamente al diputado Yedlin para que pueda abrir un debate sobre la ley de salud mental. Qué bueno. No es criticar a nadie, sino que es sumar para evitar tragedias. Pero no, entiendo perfectamente, y además, como vos decís, es un tema que venimos escuchando a diario, ¿entendés? O sea, permanentemente familiares de gente con problemas de discapacidad mental están reclamando esto. La verdad, y bueno, además conocemos, digamos, personas que son, digamos, de alguna forma públicas, y con las consecuencias que se derivan de su imposibilidad a los familiares de tomar medidas, porque bueno, está esta traba de la ley, ¿no? Así que la verdad que me parece más que interesante. Y además es un tema, pregunto Juan, perdón Josefina, sí, es un tema que también está agudizándose en el mundo, ¿no?
Totalmente. Si vos ves, a ver, en el mundo sí, pero tengo el dato, por ejemplo, de Argentina. En Argentina, el año histórico donde más suicidios ocurrieron fue el año 2023. ¿Y por qué en Argentina, en un país donde a veces faltan tantas estadísticas, el 2023 se tiene registro y fue el año donde más suicidios hubo, porque básicamente es donde interviene la policía. Así que el Claro. registro es fácil. Claro. Pero en el mundo, la salud mental después de la pandemia ha generado, bueno, lo dicen los psiquiatras, que yo no soy, no soy quien, pero dicen, hay que ver los informes de los psiquiatras y hay que ver, no sé, si querés, una cantidad. La problemática de salud mental es muy amplia. Es Sí, muy sí, amplia. sí. No claro. solamente es la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, la No. esquizofrenia y demás. Si vos ves esta serie Adolescencia, Sí. vas Sí. a entender cómo el impacto de las redes sociales en los adolescentes genera un efecto enorme en su salud mental. Sí, sí, claro, claro. Se da se da en ámbitos escolares, se da en la calle por cuestiones ideológicas, se atribuye una cuestión ideológica, pertenecer a un determinado sector político o geográfico, y entonces eso me da derecho a matar a alguien en la calle, y después terminan diciéndose, a ver, hay que analizar si hay un factor psicológico, psiquiátrico en Claro. las personas Ujú. y en los chicos que se pelean también en las escuelas del mundo, ¿no? Total. Y por eso digo que, yo que tengo 2 hijos adolescentes de 13 y 16 años, lo veo mucho bueno, y hablo y tratamos de hablar con la madre, con ellos, de, bueno, no se dejen llevar tanto por las redes sociales. Y me pasó hace muy poco que mi hijo más grande hablaba con el chico y yo escuché que le decía, bueno, voy a publicar esto. Yo creo que voy a tener 192 likes. Claro. Caso concreto, familiar mío. Y entonces al día siguiente le dice al otro, no llegué a 192, tuve 174. No solamente que fue conversación entre ellos dos, sino que además él estaba caído, porque No había logrado tenía su objetivo. Y vos te fijás que de lo que estoy hablando es, Claro. no sé, de 20 y pico de likes, No, no, ¿cómo claro. les puede afectar? Entonces digo, si esto tan pequeño y que estoy contando, puede llegar a afectar de esa manera, no me quiero imaginar otras cosas. Justamente estaba mirando una serie, Juan, Los secretos que se ocultan, Mm, donde por supuesto que hay también un crimen y donde vos te das cuenta que se desbarata esto a través de lo que pasa con la red y los chicos. Sí. O sea, ¿me entendés? Esto es yo creo que, como siempre, todo lo bueno, lo mismo que se habla de la inteligencia artificial y de todo, lo bueno sin límite termina siendo malo. coincido. Y acá creo que un poco es eso. Me gustaría que para nuestros oyentes vuelvas a pasar la forma en que pueden comunicarse, porque así están todos enterados. Y la verdad que me encantaría tener una charla mucho más larga, el tema me apasiona. Pero bueno, los tiempos de la radio nos matan. Pero no sabes lo que les agradezco a ustedes. No, que al me hayan invitado. contrario, vamos a tener muy en cuenta para que, bueno, ante cada proyecto, porque veo que realmente están trabajando sobre una temática que es necesaria, sobre todo en este momento y con lo que está pasando con adolescentes, con la situación de calle, cuando vos lo necesites, esta es tu casa. Muchas Así gracias. que Gracias. te pediría que pases entonces nuevamente. Para nosotros hoy es clave, estamos trabajando en una primer camada, son 3 camadas trimestralmente, 30 personas en cada una de ellas. Lo que nos gustaría es que empresarios, empresas, pymes, grandes, chicas, lo que sea, se acerquen a Icona a través de la página www.icona.com.ar o a través de la cuenta de Instagram para ofrecer los trabajos que crean necesarios. Te digo cuáles son los trabajos con los cuales nosotros, los perfiles de los que nosotros, los candidatos que están consiguiendo trabajo. Mantenimiento, limpieza, cocina, seguridad. Entonces digo, son algunas personas vienen con conocimientos técnicos en refrigeración. Claro. Y entonces se aprovecha también. Claro, entonces ese conocimiento claramente nos lleva a buscar alguna empresa especialista en eso. Y lo hemos conseguido. Hay una persona del proyecto Matías que ya lleva, Charlie, que más de 10 meses trabajando en esto. Entonces, pero todas aquellas empresas que tengan la voluntad, que quieran, uno nunca sabe, y lo digo por experiencia propia, y es maravilloso porque es transformador. Cuando una palabra, un afecto, un gesto,
una escucha activa a una persona que no la viene pasando bien puede generar el chispazo para que arranque a tomar las riendas de su destino. Y la verdad que en este proyecto, Matías, y ahora en la Agencia Integral de Empleo, eso lo vemos a diario. Sí, realmente si fuéramos totalmente conscientes de lo que pasa a través, justamente esta semana tuve una entrevista con un coach especialista en distintos tipos de liderazgo y decía, si los líderes supieran que se puede ser un líder solamente abrazando el amor. Maravilloso. Y yo creo que, viste, a través de lo que vos me decís, exactamente eso, ¿no? Si uno supiera todo lo que puede dar a través de eso. Juan, te agradezco infinitamente que hayas pasado por Radio Sónica. Hermosísimo todo lo que nos contaste. Y bueno, esta es tu casa. Muchas gracias. Bien, Juan, gracias. 11:34 de la mañana pasó por el arranque Juan Rosa Alconada. Es un profesional especializado en políticas públicas y comunicación. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica.